que se están impulsando en Venezuela, lógicamente tienen que contribuir con los cambios sociales, políticos, culturales, económicos que están expresados en ese proyecto nacional. Esa es la relación que tiene que haber, obligatoriamente. Ahora bien, nuestra Constitución también señala que la educación es un bien público. Si la educación es un bien público, la educación debe ser para todos y todas por igual. Para que la educación sea para todos y todas por igual, tiene que el Estado crear las condiciones para que todas y todas puedan acceder a la educación, mantenerse dentro del proceso educativo y culminarlo con éxito. Esas condiciones las va creando el Estado y las ha ido creando el Estado venezolano poco a poco. El otro tema que es importante discutir aquí o señalar aquí es que ¿cuál idea de educación tenemos? ¿Educación para quién? ¿Educación para qué? Hay quienes piensan que la educación debe ser para unos pocos, para una élite, y que el resto de la población no necesita educación o no necesita educación superior, por ejemplo. Solamente debe llegar hasta la educación primaria y si acaso algunos hasta la educación media. Otra concepción es, y que esa es la que está realmente dentro del proyecto político que está impulsando el presidente Chávez, es realmente que si la educación, que todos tenemos derecho a la educación. Y si la Constitución dice que la educación es un bien público, lógicamente la educación no puede ser para una élite. La educación tiene que ser para todos. Por lo tanto, otro elemento que tenemos que señalar aquí es el elemento de la inclusión educativa. En ese sentido, podemos decir que el Estado venezolano ha hecho realmente un esfuerzo importantísimo y está a la vista de todos. Un esfuerzo importantísimo porque realmente la educación sea para todos. Y un esfuerzo importantísimo en inclusión de todos y todos en una educación de calidad. Y había que discutir qué es calidad. ¿Qué es calidad de la educación? ¿Qué entendemos nosotros por calidad de la educación? ¿Verdad? Entonces, desde mi punto de vista, nosotros hemos realmente logrado en pocos años algo que quizás nadie esperaba o pensaba que podría lograrse, ¿verdad? ¿Cómo nosotros hemos podido incluir en educación casi al 100% de la educación primaria? Hemos podido alfabetizar a aquellos analfabetos a través de un proyecto que Cuba nos ayudó a llevar a cabo, ¿verdad? Porque fueron los hermanos y hermanas cubanas los que trabajaron con nosotros en ese proyecto de alfabetización y por el cual logramos realmente de parte de la UNESCO el reconocimiento de un país cero analfabetismo. Y después nosotros hemos ido con Cuba a otros países de América Latina a lograr y ayudar también para que esos países en el contexto del ALBA puedan realmente seguir el paso y lograr lo que Cuba primero logró y luego en segundo lugar logramos nosotros en América Latina. De tal manera que nosotros podemos, luego todas las otras misiones que nosotros tenemos que tienen que ver con la inclusión en educación, ¿verdad? Nos han permitido realmente poder incluir a todos en la educación. Ahí no hay discusión. Aquí no hay discusión en cuanto a inclusión. Yo creo que la discusión nuestra tiene que centrarse fundamentalmente
en lo que entendemos y vamos a entender por calidad de la educación. ¿Hasta dónde realmente la educación que nosotros estamos ofreciendo, desde la inicial hasta la superior e incluso el posgrado, está respondiendo realmente a las transformaciones que están expresadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y no solamente en eso, sino en los planes de desarrollo económico y social de Venezuela 2007, 2013 y el que ahora nos proponemos llevar a cabo, que es mucho más exigente? ¿Hasta dónde realmente la educación en todos sus niveles y modalidades está avanzando a los pasos que exige ese proyecto nacional? Yo creo que nos falta mucho. Ese es mi punto de vista. Realmente se han hecho esfuerzos importantísimos desde el punto de vista de políticas, desde el punto de vista de lograr proyectos y diseñar desde el Ministerio de Educación Universitaria, por ejemplo, la misión Alma Mater, los programas nacionales de formación, las transformaciones que se están haciendo en las distintas universidades, en los posgrados, etcétera. Pero hay resistencias muy grandes por parte de quienes tienen que llevar a cabo esos proyectos. Porque una cosa es diseñarlos. El ministerio ha hecho lo que tiene que hacer, diseñar los proyectos, y aquí están. Vamos a llevarlos a cabo entre todos. Pero realmente en las distintas universidades del país, en las distintas escuelas, en los distintos instituciones de educación media, se están llevando a cabo esos cambios con la velocidad que esos cambios requieren, que no es la velocidad académica, es otra velocidad, es una velocidad totalmente diferente. Y en la transformación de conciencia, que eso es lo más difícil, pero es lo más importante, la transformación de la conciencia de cada uno de nosotros, que exigen esos cambios por parte de cada uno de nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos dando para que realmente esos cambios educativos contribuyan a la transformación que está exigiendo el país, Venezuela y América Latina en este momento? Yo creo que allí nos falta bastante por hacer. Yo acabo de publicar un libro precisamente gracias a la Universidad Politécnica Territorial de Lara, que me publicó ese libro, se llama Universidad, Dominación y Liberación, y yo no finalizo ese libro con estas mismas preguntas. Nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por hacer fundamentalmente en la creación de conciencia. En la creación de conciencia colectiva, en saber que realmente un cambio educativo no es cambiar una materia por otra. No, eso no es un cambio educativo. Un cambio educativo no es solamente un cambio curricular. No es un cambio curricular. Un cambio educativo implica realmente la puesta en práctica de todos y cada uno de nosotros de transformaciones importantes en el modo de asomarse, de compartir con los estudiantes. Seguimos siendo los profesores de tarima, seguimos siendo los investigadores de laboratorio o los investigadores de escritorio. ¿Cuánto nos estamos acercando realmente a trabajar directamente con las comunidades? Pero no a trabajar simplemente empíricamente, no, porque hay mucha gente que trabaja empíricamente con las comunidades, pero ¿cuánto realmente estamos acercando las investigaciones que hacemos a resolver los problemas concretos de nuestras comunidades? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuántos para trabajar y para transformar un diseño curricular? Lo primero que hacemos
es ir a consultar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para ver dónde insertamos esos cambios curriculares, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos estudiando permanentemente, aprendiendo permanentemente, para poder estar al día, para poder saber qué es lo que está ocurriendo en el país, para poder saber qué es lo que está ocurriendo en América Latina, para poder saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuál es nuestro papel en Venezuela, en América Latina y en el mundo? Entonces, por eso, hablar de cambios educativos y cambios sociales no es una pregunta simple, es una pregunta compleja, es una pregunta que nos trae muchísimas otras interrogantes que tenemos que responder para poder saber hasta dónde realmente un cambio educativo contribuye a un cambio social. ¿Qué es cambio educativo? ¿Para qué un cambio educativo? ¿Qué es un cambio social? ¿Para qué un cambio social? ¿Con qué direccionalidad lo estamos haciendo el uno y el otro? ¿El uno y el otro se acercan o se alejan? ¿Y qué transformaciones necesitamos hacernos nosotros mismos en nuestra conciencia, en nuestro modo de actuar diario, en nuestro modo de ser diario, y no solamente en el papel, para que realmente nuestro comportamiento como profesores, como maestros, como ciudadanos, esté realmente contribuyendo a los cambios educativos que están señalados en este caso nuestro, en la Constitución y en los distintos planes de la Nación? En este momento, nosotros todos deberíamos estar discutiendo, dialogando, debatiendo sobre el proyecto que nos ha presentado el presidente, las líneas estratégicas, las líneas históricas que nos ha presentado el presidente y que espera que cada uno de nosotros en nuestras comunidades, en nuestros grupos de estudio, en nuestras universidades, empecemos a discutir sobre eso y empecemos a reelaborar ese proyecto. Él ha dicho, estas son las grandes líneas, pero yo no lo voy a hacer. Estamos en una democracia participativa y protagónica. Si estamos en una democracia participativa y protagónica, tenemos también que aprender a vivir en ella y a participar en ella. Y no lo sabemos todavía bien. En algunas cosas sí, en otras no. Seguimos exigiendo mucho del Estado venezolano. Pero ¿cuánto damos nosotros? ¿Cuánto estamos dando cada uno de nosotros para contribuir realmente con las transformaciones que este país requiere? Entonces, creo que, por otro lado, ha habido en Venezuela otro tipo de cambios que podríamos decir que no están dentro de la educación formal, pero quizás me atrevo a decir que han sido quizá mucho más importantes, mucho más fuertes, mucho más profundos. Son los cambios que se han producido en el pueblo venezolano, y que han sido impulsados por el propio presidente Chávez. El presidente Chávez, cada vez que se dirige a nosotros, al pueblo, nos da una lección de vida. Nos da una lección de maestro, pero a su vez nos da una lección de aprendiz.
Él vive estudiando, tratando de aprender cada día más. Y ese acercamiento del presidente Chávez con nosotros ha generado una conciencia en el pueblo y en todos nosotros que también somos pueblo, de lo que significa el país, lo que significa la independencia, lo que significa construir patria. Sin embargo, hasta dónde todos y cada uno de nosotros, a pesar de esas manifestaciones de conciencia que sé que las hay, y que desde el 2002, cuando el golpe, se empezaron a manifestar con mayor fuerza, y ahí fue donde nos dimos cuenta, bueno, la cosa no es como creíamos, ¿no? El pueblo ha respondido, nosotros hemos respondido y seguiremos respondiendo, pero hasta dónde realmente somos capaces, y eso es parte de la educación, de deslastrarnos de todos los valores capitalistas que llevamos interiorizados. Hasta dónde somos capaces de darnos cuenta día a día, de revisarnos nosotros mismos día a día, cuál ha sido y es nuestro comportamiento, para saber cuándo hemos continuado poniendo en práctica los comportamientos y los valores capitalistas y cuándo realmente estamos haciendo acciones que rompan con esos valores, que rompan con esos comportamientos. No es fácil porque nosotros estamos construyendo una revolución pacífica, una revolución en democracia y una revolución dentro del sistema capitalista mundial. De tal manera que el esfuerzo no es cualquier cosa. El esfuerzo no es cualquier cosa. Y cada vez que pensemos en esto, cada vez que nos entregan o que le entregan a un grupo, a una comunidad, etcétera, un dinero, una inversión, un dinero para que lo inviertan en algo y empiezan a trabajar, la forma de trabajar, los valores que expresamos allí, lo que inmediatamente queremos hacer está enmarcado dentro del capitalismo. Y estamos haciendo, a través del presidente Chávez, fundamentalmente, un esfuerzo enorme por romper con las relaciones de producción capitalistas en el campo, por romper con las relaciones capitalistas en la industria, por romper con las relaciones capitalistas, incluso nuestra principal empresa, que es PDVSA. Empecemos por ahí, ¿verdad? ¿Hasta dónde nosotros, fíjense ustedes, nosotros tenemos una cultura rentista? El petróleo, nosotros somos un país petrolero y decimos no, somos un país rico. Y a cada quien nos debería tocar, como dice el candidato de la oposición, dice, si yo llego a la presidencia, voy a repartir que a cada quien le toque su poquito de petróleo, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Sí, Luisa. O sí, Luis. Entonces, nosotros seguimos esa cultura rentista. Nosotros la tenemos por la sangre, en las venas. ¿Y cuánto nos cuesta realmente trabajar, producir como debe ser? Incluso los universitarios. ¿Cuánto no nos cuesta escribir? ¿Cuánto no nos cuesta decir, bueno, mira,
yo voy a sacar esta maestría, voy a terminar este doctorado, voy a escribir, además voy a dar clase, además voy a cuidar muchachos, además voy a atender esposo o esposa, además me voy a divertir, además voy a hacer todo. Pero yo tengo mi abuela decía, primero la obligación y después la devoción. Entonces, ¿hasta dónde realmente nosotros nos hemos venido poco a poco solamente pensando en la necesidad de que esa cultura del petróleo, como lo dijo mi maestro Rodolfo Quintero, años muchos de ustedes ni lo conocen porque son muy jóvenes, ¿verdad? Ni lo conocieron porque ya él murió, pero mi promoción lleva su nombre, fue un camarada ejemplar, fue uno de los primeros que luchó, se metió en la huelga petrolera, de las primeras huelgas petroleras de obreros petroleros que hubo en Maracaibo. Imagínense de qué estoy hablando, en 1920. Entonces, después él estudió antropología, se fue para México, estudió antropología y regresó como profesor universitario. Y tengo el honor de que fue el nombre de mi promoción, lleva su nombre. No, mi promoción lleva su nombre. Bueno, él escribió un libro que se lo recomiendo y que todavía existe, que se llama La cultura del petróleo. Fue el primero que habló sobre eso, ¿verdad? Y ahora eso ha vuelto a ponerse sobre el tapete en Venezuela, fundamentalmente por el presidente, ¿verdad? Y por el actual presidente de UNASUR, ¿verdad? El doctor Rodríguez Araque. Ha vuelto a hablar sobre la cultura del petróleo, sobre la necesidad de romper con esa concepción rentística que tenemos y que es lo único que realmente nos puede permitir entonces empezar a trabajar productivamente. Todo eso forma parte de las respuestas que tenemos que darnos con esta pregunta. ¿Hasta dónde los cambios educativos contribuyen con los cambios sociales? ¿De qué tipo de cambios educativos hablamos y de qué tipo de cambios sociales hablamos? Y cómo esos cambios educativos y esos cambios sociales están o no contextualizados e incluidos en un proyecto nacional. Muchísimas gracias.